Aprovechando el Rally Solo Escort 2025 nos subimos a la unidad de nuestro buen amigo Pablo López de Escort RS 1800, un coche con el que ha competido durante muchísimos años, sigue compitiendo y nos sigue alegrando desde las cunetas, así que hoy nos subimos con él y a ver qué nos cuenta. Tampoco hay tantos. Bueno, no, pensé que te había subido en alguno más. No, bueno, fue Rally Car, pero bueno. Ah, bueno, te joden ya, claro. Esto... Pero yo soy más de Escort, de MK. De estos, ¿no? Sí. Bueno, hombre, a ver, a mí un Escort Cosworth me encanta, o sea, sí, es de mis coches favoritos, pero... Esto... Y lo cierra, ¿eh? Y lo cierra, sí, pero bueno. Lo sé. Pues nada, ¿preparado, Pablo? Cuando quieras. Pues nada, cuéntanos un poco dónde estamos aquí en este reportaje, en un sitio icónico, ¿no? Cornellana. Bueno, y pues... en un Escort. Estamos en la 16 edición del Rally Solo Escort, estamos en Cornellana. Y bueno, estamos en un paraje totalmente preparado para que el Escort pueda hacer su trabajo, que es sí, divertir y que los aficionados disfruten de un buen fin de semana, ¿no? Estamos en la cuna de los tramos de la zona interior de Asturias, donde se hacen muchos tramos del Rally de Asturias, del Campeonato de Europa. Y bueno, aquí se buscó un tramo para hacer este tipo de prueba tan especial, que parece que se hizo un tramo pensado para poder usar estos coches, ¿no? Es una carretera muy antigua, con asfalto roto, con algo que ya no queda mucho con esencia. Con esencia, ¿no? Una esencia donde realmente puedes disfrutar de estos coches. No son tramos quizás como los que hay ahora mismo, se corren en carreras o en rallies de más nivel o de campeonatos nacionales o tal, pero quizás es una prueba donde se disfrute realmente el coche. Claro. Es pensar en Pablo López y viene a la mente de los aficionados este coche, ¿no? Cuéntanos, pues, cuándo se compra, la historia, una matrícula nacional y la gran afición que tenéis en casa por los coches, ¿no? A ver, este coche tiene mucha historia. Este coche lleva en nuestra casa casi desde que nací yo, o sea, desde a finales de los 80. Lo compró mi padre, no sé el año exacto, pero bueno, el año 80 y finales de los 80, 89, 90. Y venía derivada la matrícula y había corrido algún rally de tierra del Campeonato de España con otra carrocería y bueno, ya era un coche que era de carreras. Entonces, bueno, en aquel momento mi padre, pues bueno, con los medios y las cosas que había antiguamente, pues se montó un coche de carreras muy básico, sencillo y que bueno, que fue conocido aquí en Asturias porque estuvo en muchos talleres. Entonces, se tardaron muchos años en terminar de montar el coche. Sí. Pero bueno, digamos que lleva prácticamente funcionando o montado desde el año 90. ¿Y tal cual así? No, fue la primera versión, digamos, la más sencilla. Posteriormente, con el paso de los años, el coche de mi padre, que tampoco es una persona que lo utilizara, siguió en casa guardado hasta que yo luego, cuando tuve la mayoría de edad y empecé a correr, decidimos probar a conducir este coche, ¿no? Entonces, primero, en la versión como estaba, y al poco tiempo decidimos que el coche necesitaba modernizarse un poco, ¿no? Quizás porque ya estaban empezando, era la época en la que se empezaban a montar los Escort, había ya varios, otro amigo Juan Jordiales que también lo empezó a montar en esa época, estábamos un poco ya empezando a correr algún rally, veíamos que la cosa cogía boom y tal, y bueno, entonces en el año 2008 se hizo la última, digamos, la última evolución del coche, que ya se llevó a Portugal, se hizo las instalaciones de Faustune en Portugal, se mejoró la carrocería, se hizo, digamos, mejoras estéticas, mejoras de motor, de frenos, que luego con el paso de los años hemos ido afinando, mejorando y haciendo que todo fuese buscando sobre todo un equilibrio, un coche que se pueda correr, que sea mantenible, que sea funcional, sin ser ningún coche muy potente ni nada como lo que ahora podemos ver en otro tipo de coches, ¿no? Pero sigue siendo un coche que funciona muy bien, que para un tramo tipo el Solo Escort o tramos de carácter antiguo, como digo yo, con esencia, funciona muy bien. Es un coche que todavía se puede hacer buenos rallies y buenos tiempos con él. ¿Y qué mecánica lleva exactamente? Bueno, el coche es una configuración básica más o menos de Grupo 2, tiene cosas un poquito mejores, es un motor Pinto de unos 170-180 caballos, no es ningún coche, un motor tope, monta un kit de frenos ya un poco más moderno, de AP, y tiene un puente trasero Atlas, que montaban ya los Grupo 4, que es un poco, digamos, lo mejor que puede tener el coche en cuanto a
categoría superior, por decirlo así, y lleva una caja de cambios de 5 marchas de dientes rectos y sincros, que también es una caja de cambios que va muy bien y que prácticamente nunca nos ha dado un problema, y llevo corriendo con este coche desde el 2008. Bueno, pues tenemos eso, una configuración bastante estándar de motor Pinto, cubicaje un poco sobre medida, una cilindrada de 2.1 más o menos, con una carburación de 45. Y bueno, como lo puedes ver, es un motor muy sencillo, con un árbol de levas, colectores y carburación. Todo se ve, todo está ahí, o sea, es todo muy sencillo, no plantea cosas complicadas. Entonces bueno, yo creo que es una mecánica agradecida de trabajar por ella, y que bueno, que creo que es algo muy sencillo y básico. ¿Soléis abrirlo cada X tiempo o bajarlo? Bueno, ahora mismo se desmontó para revisar unas cosas, pero bueno, normalmente si no hace nada no solemos tocar mucho, o sea que si no se queja controlamos bien pues consumos de aceite, cosas que nos puedan dar pistas de que puede estar el motor en alguna pieza en mal estado, pero normalmente la verdad es que durante estos años de motor no se han hecho grandes cosas, más que igual alguna vez unos casquillos o tal, pero durante los últimos más de 10-15 años no se han hecho grandes cosas. Imagino que lo que más sueles gastar es neumáticos. Sí, sobre todo y los de atrás. Pero bueno, sí, nada, los neumáticos, como están las cosas hoy en día, los neumáticos es uno de los principales problemas de correr, ¿no? Es el tema más caro. Y quizás los neumáticos traseros en este coche, como te pongas a divertirte mucho, dura muy poco. Es mucha diversión, pero neumáticos claro. enseguida se gastan. Vamos a hacer una pequeña pausa de 5 segundos para pediros simplemente 3 cosas. La primera de ellas, que le deis like a este vídeo. La segunda, que lo compartáis con vuestros amigos. Y ya por último, que os suscribáis al canal, porque es gratis y nos ayudáis muchísimo. Seguimos con el reportaje. ¿Cómo viviste la gran evolución de los Forescore, ¿no? Desde cuando empezasteis hasta ahora, más recambios, más pilotos, los coches se mejoran y hoy en día, no sé, ya no hay mucho más, ¿no?, a donde se pueda subir con un Forescore MK. Quizás ahora ya coges una carrocería de un Forescore y se puede poner lo que quieras, o sea, básicamente el motor que quieras, hay cantidad de cosas. Antiguamente, cuando se empezó en esto, pues mi padre siempre estuvo relacionado bastante por el mundo laboral con Inglaterra, entonces tenía mucha facilidad para acceder a cosas en Inglaterra cuando en la época de los 90 y tal, que no era tan fácil como ahora, ¿no?, que existe el internet y podemos comprar cualquier cosa. De aquella, traer una caja de Inglaterra era una cosa tal, y mi padre tenía esa facilidad, entonces de aquella siempre ya tenía, a través de algún amigo también que estaba muy involucrado en el mundo de las carreras y que viajaban y que iban a ferias y conocían sitios y gente donde poder comprar cosas, que eso nos facilitó mucho ya iniciarnos en esto con material que se podía, que no se encontraba tan fácilmente. A día de hoy cualquiera que se siente en el ordenador y dé un clic puede comprar todas las piezas del coche y que se las manden a casa. Es la de gran diferencia, las que más te gusten. Y hay sitios donde comprarlas, hay preparadores, aquella era un poco más, quizás, el que sabía algo podía descubrir las piezas o saber lo que tal, era como casi Jesucristo, ¿no? O sea. ¿Tú qué crees que si te pones a hablar con Ari Vatanen, ¿no?, por poner un ejemplo de uno de los reyes, sí, de los Forescore,
¿Crees que aprenderías alguna cosa? Joder, hostia, que sí aprendería, claro que aprendería, hostia, con un... Yo lo pienso, a veces te paras a pensarlo, ¿no? Y dices tú, joder, si estaban corriendo 5 o 6 días en un bosque con niebla, con nieve, con estos coches a una marcha de la leche, y dices tú, bueno, es que hacían otra cosa. Nosotros venimos a participar y venimos aquí a una carrera o a 2 y tal, nosotros vamos por una carretera, ellos eran pilotos de verdad que hacían otras cosas, nosotros hacían otro deporte, lo nuestro es venir aquí a participar y pasar el fin de semana, divertirte lo máximo que puedas y ya está. Esa gente, pues yo creo que sabían realmente la esencia de la competición y sabían lo que era conducir bajo otras condiciones totalmente diferentes, exigencia, aunque no estuviera tan profesionalizado quizás como ahora, era otra cosa, ¿no? Tenían que estar muy preparados también, de otra manera, pero para hacer ese tipo de carreras. Cuéntanos qué significa HLT. Bueno, pues esto surge también no hace tanto, porque bueno, llevábamos ya mucho tiempo corriendo, pero bueno, siempre me gustó la idea de tener una identificación propia, una marca, porque recuerdo cuando empezamos a correr con este coche y se decoró así, se le hacía a la gente muy raro que lleváramos las llantas pintadas en azul claro y a todo el mundo se quedaba como diciendo, joder, el Escort de las llantas de azul claro y tal. Y bueno, pues dijimos, joder, ¿por qué no hacemos una marca propia, ¿no? Que nos identifique o que cuando vayamos a un sitio se sepa, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, bueno, se pensó en esto, las iniciales, que son las iniciales de Historic López Team. Entonces, bueno, fue un poco, y los colores. Con esto se inició un poco, y son un poco los colores que puedes ver, que sobre todo el azul clarito, el rojo y el negro, bueno, un poco con los detalles, ¿no? Pero bueno, es lo que nos identifica. Comentaste un poco el inicio, ¿no?, de este coche, y yo creo que en tu trayectoria y afición al motor, la involucración de tu padre, de tu familia, es clave, ¿no? Bueno, eso es crucial, o sea, yo en mi casa, desde que nací he estado rodeado de coches, entonces tanto por mi padre, mi tío también, que era muy aficionado a los coches, siempre estuve rodeado de coches, entonces bueno, ya mi padre iba a las carreras, mi padre formó parte del equipo con Celefón Cueva ya cuando empezó, le ayudó en sus inicios y tal, yo tengo vagos recuerdos de aquella época, porque yo era muy pequeñín, pero bueno, sí, está claro que eso me viene de familia, y la afición que tiene mi padre es enorme, porque bueno, sigue viniendo conmigo a todas las carreras, me ayuda en todo, es básicamente el que patrocina un poco también conmigo, bueno, los dos pues arrimamos el hombro, pero sobre todo él, que es el que durante todos estos años ha comprado todas estas chatarras y las ha guardado en un garaje. Entonces eso es la afición un poco de casa, ¿no? Hay muchísimas decoraciones, ¿por qué escogisteis esta? Bueno, la verdad es que en un principio el coche siempre fue blanco, y al principio no sabíamos muy bien cómo decorarlo, Sí. y me acuerdo, bueno, en aquel momento esta decoración es un poco basada en la de Valdegar, Sí. de Motorgraph, bueno, que luego con el paso del tiempo hemos ido amoldando un poco a los colores, digamos, de nuestra marca corporativa de HLT, con el azul, el rojo, y que bueno, hemos llevado un poquitín hacia nuestro gusto, ¿no? Pero un poco partiendo la base de esa, porque bueno, quizás reflejaba bastante la época dorada de este coche, ¿no? Sí. Imagino que conoces al Escort, a este coche, casi mejor que a ti mismo, ¿no? Cuéntanos cómo es la conducción, qué sientes. La verdad es que este coche he corrido muchas carreras con él, llevo muchos años aquí encima, siempre más o menos con la misma configuración, con lo cual estás muy habituado, lo conoces muy bien. He hecho mucho tiempo también y versiones de carreras diferentes, carreras de tipo solo Escort. Con este coche conseguí ganar 5 veces el duelo de traseras de Navia, he ido a Oznayo, he ganado un Rally
Rally Rutas Cántabras en el año 2011, he quedado tercero en el Solo Escort, segundo en un Rally Nacional del Liérganes. Bueno, hemos hecho cantidad de cosas con él, ¿no? De diferente, porque es un coche muy versátil que se puede utilizar en diferentes tipos de pruebas, yo creo que con unas prestaciones bastante buenas. Pablo, ¿qué es lo que más te gusta del Escort? Bueno, lo más divertido de este coche es quizás la facilidad que tienes para hacer cosas que no crees que podrías hacer. Me parece esto una tontería lo que voy a decir, pero cualquier persona que haya probado un Escort sabe o puede más o menos corroborar que es un coche que con muy poco parece que haces mucho, porque derrapar no es un coche complicado, tiene unas reacciones muy nobles, muy sencillas y que se entienden muy fácil. Entonces te hace sentir mejor piloto de lo que eres. Yo siempre me pasó, te bajas del coche y te piensas que eres Vatanen. Entonces es una cosa que dices tú, joder, esto no te pasa con otros coches. Entonces a poquito que vayas mejorando, que vayas viendo, tú cogiendo confianza con él, es un coche que te permite pasártelo de maravilla conduciendo. Y quizás ese es el mejor punto que tiene, yo creo. El mejor punto que yo creo que cualquier persona que tenga un Escort lo va a entender y lo va a corroborar. Yo creo que el Escort es de los coches más míticos, ¿no?, de la historia de los rallies y se sigue viendo a día de hoy, ¿no? Hombre, yo creo que sí. A ver, aparte es un coche que, bueno, era un coche que como decimos, era el taxi en Inglaterra. O sea, era un coche que era un coche del pueblo, ¿no? Un coche que estaba al alcance de muchísima gente. Entonces, bueno, yo creo que eso, unido a los triunfos y victorias que consiguió en el Mundial de Rallys y a niveles regionales y campeonatos nacionales, creo que era un coche que estaba a pie de calle, a pie de carretera, y eso creo que como a día de hoy se ha perdido un poco, quizás en la época de los Grupo A se vivió también, pero bueno, acercaba lo que era un coche que podías tener a lo que podías correr. Sí. Bueno, en casa tenéis también un MK1. ¿Qué diferencias habría con este coche, con esta unidad? Bueno, la diferencia es total. O sea, a ver, se parecen la carrocería, tienen cosas que comparten, pero bueno, el otro coche que va a participar este fin de semana también aquí en la carrera, es un coche concebido con la máxima reglamentación FIA de la época. O sea, es un coche en el que se cuidó el detalle para que fuera un coche fiel a lo que se corría en la época, en el año 70. Y bueno, el motor ya no tiene nada que ver, es un motor de competición de los años 70, un motor que empezó siendo, o sea, eran motores 1600 VDA y nosotros ya montamos el VDG de 1800 que ya permitía la normativa cubicar hasta 2000. Es un motor ya con mucha más potencia, son 260 y pico caballos, en el que, por ejemplo, podemos ver que la caja de cambios es una ZF, que es una caja más antigua, sincronizada, que probablemente sea peor que, por ejemplo, la que monta este coche, pero bueno, es la que tienes que llevar. El puente trasero ya permite llevar un puente grande como lleva este, un puente Atlas. Lleva unos frenos específicos y quizás diferentes, no puedes montar, por ejemplo, las copelas como lleva este coche regular, tienen que ser copelas de goma. Tiene cosas mejores y cosas peores. Claro. A ver, la gran diferencia es el motor. Básicamente, la mejor diferencia es el motor, que el otro realmente es un motor de carreras de verdad de la época, ¿no? Esto al final es un motor que era derivado de un coche de serie que con unas mejoras, una preparación puede ser mejor o peor, pero no tiene nada que ver con un motor de carreras como el otro. ¿Y el tema de mantenimientos? ¿En este coche o en el otro? Bueno, comparación, creo que el otro tiene que ser bastante más caro, ¿no? A ver, realmente es un coche sencillo de mecánica, al que alguien con unos conocimientos básicos de mecánica puede hacer muchas cosas. Realmente este motor lo puede trabajar mucha gente, bueno, se puede hacer en muchos sitios. Este motor es muy duro. O sea, muy duro, si está bien hecho puedes correr muchísimas carreras con él. Nosotros llevamos corriendo con él muchos años, con revisiones mínimas.
El otro sí que es un motor ya hecho en preparador, en el que tienes que irte a unos kilómetros de tolerancia, en el que tienes que, si no quieres jugarte el motor, tienes que irte a las revisiones. Sí. Y bueno, al final el resto, el mantenimiento es muy similar. Principalmente es el motor. El motor es la gran diferencia de mantenimiento que puedes tener, que aquí no es tan exigente como en el otro, más que nada porque se podría romper y el otro motor vale mucho dinero. Claro. Bueno, Pablo, no sé si habría algo más que te gustaría añadir a la entrevista o al reportaje. Me gustaría siempre elogiar este fin de semana, esta carrera que es el Solo Escort, porque bueno, para mí es la carrera más especial de todas, porque bueno, he acudido a las 16 ediciones del Solo Escort y me gustaría seguir viniendo hasta que se cansen de hacerla, que todavía lo discutíamos cenando. Dicen, hasta que no dejes de venir tú no vamos a dejar de hacer la carrera. Y yo, pues vamos así hasta que se canse alguno de los dos. Pero bueno, me gustaría elogiar el gran trabajo que se hace aquí en Cornellana, que tú ya lo viviste un poco el año pasado, pero que bueno, que a veces quizás con el paso de los años se le quita un poco de mérito o tal, porque parece como que es ya algo tal, pero lo que se hace aquí este fin de semana es algo único en Europa, que se intentó copiar y ni siquiera tuvieron tanto éxito. O sea que al final es algo que debería de entender la filosofía de la carrera muchísima gente, sobre todo cómo se hacen las cosas aquí, cómo se hace familia, cómo se hace amigos, cómo se disfruta y cómo se vive la carrera, que no tiene nada que ver con ninguna de las otras que vayas a ver en ningún sitio. Pues nada, Pablo, muchas gracias por todo y sobre todo por hacernos disfrutar en las cunetas con el Escort llantas azul clarito. Eso es, bueno, nada, gracias a ti, Gonzalo, y que como fan tuyo que te ve todos los vídeos, pues que sigas haciendo vídeos de este tipo y que, bueno, oye, gracias que te acuerdes de alguien como yo, que, bueno, simplemente un aficionado que le gusta mucho esto y que lo vive y lo disfruta como nadie.